Para poder formarnos una opinión sobre esto que la gente llama sanación cuántica o curación cuántica, conviene que empecemos primero por, siquiera brevemente, formarnos una idea de qué es en sí mismo la física cuántica. La mayor parte de la gente ha escuchado una sola cosa sobre la física cuántica, y eso es que, pues gracias a la física cuántica, hemos podido revelar, descubrir que nuestro universo tiene algunos aspectos bastante extraños, algunas propiedades bastante extrañas. Y eso tal cual es así. La física cuántica sí nos da ejemplos así. Un caso en particular, solo por mencionar un ejemplo, es que gracias a la física cuántica hemos llegado a entender que los electrones y otras partículas de las cuales estamos hechos no se comportan como de entrada pensaríamos que se comportan. O sea, nuestro pobre cerebro se imagina un electrón como una pelota, solo una pelotita muy chiquita, y bueno, pues todos sabemos que una pelota en un instante dado solo puede estar en un sitio, en un lugar, pero resulta que los electrones o un electrón es un objeto bastante más interesante que eso, porque en cierto sentido, un solo electrón puede estar en varios sitios al mismo tiempo. Un solo electrón en varios lugares al mismo tiempo, a la vez. Y bueno, esto es apenas un ejemplo de las muchas ideas fascinantes que hay dentro de la física cuántica. Obviamente había muchísimo más que contar por ese lado, pero basta aquí con que destaquemos dos puntos que son clave respecto a terminar de entender qué nos dice la física cuántica. Un punto es que, si bien cuando intentamos platicar lo que significa la física cuántica, lo que nos enseña la física cuántica, así como ahorita en palabras de la vida cotidiana, es lógico que sus ideas, o es inevitable que sus ideas suenen como vagas o confusas, en realidad eso no es lo que es la física cuántica. Al ser parte de la física cuántica está escrita en el lenguaje de las matemáticas, que es el idioma en el cual está escrita la física. Y entonces la física cuántica no es un conjunto de ideas vagas y confusas, sino que es un conjunto en realidad de fórmulas. Y esas fórmulas pues nos resumen el mejor conocimiento que tenemos hasta ahora, la mejor descripción que tenemos hasta ahora de cómo funciona nuestro universo cuando lo examinamos muy de cerca, a distancias muy chiquititas, distancias del orden del tamaño de los átomos o quizás un poquito más chiquitas. Y a partir de esas fórmulas podemos hacer predicciones muy precisas, no vagas, predicciones muy precisas de qué es lo que va a pasar en tales o cuales circunstancias. Entonces la mecánica cuántica no es vaga, la física cuántica no es vaga, es muy precisa. Y segundo punto muy importante también es que creemos en la física cuántica, como en cualquier teoría científica, porque funciona, no porque nos dan ganas de creer cosas raras, sino porque funciona, porque ha demostrado funcionar. O sea, ya ha pasado casi un siglo desde que se formuló por primera vez la física cuántica, y con ella, con sus ideas, con sus fórmulas, hemos podido describir en muchas diferentes direcciones, en detalle, cada vez con más precisión, muchos aspectos distintos del universo, y además hemos podido comprobar con experimentos cada vez más precisos las predicciones que hace la física cuántica. O sea, tenemos mediciones con muy alta precisión que nos han permitido comprobar una y otra vez a lo largo de décadas que tal cual lo que predicen las fórmulas de la física cuántica, eso es lo que ocurre en nuestro universo. Por eso es que tenemos bastante confianza en que esta es una descripción bien encaminada del universo a nivel chiquitito. Ahora, tan funciona la física cuántica que en realidad es la base de toda o de buena parte de nuestra tecnología moderna. En particular, todos los aparatos electrónicos, un hecho poco conocido es que funcionan gracias a que en su interior los electrones se comportan no como pequeñas pelotitas, sino que fluyen por ahí de cierta forma estando en varios lugares a la vez. Entonces demos gracias que vivimos en un universo cuántico, porque gracias a eso tenemos la comodidad de todos estos aparatos electrónicos. Ahora que ya tenemos, si quiero, una breve idea, un breve panorama de qué nos dice la física cuántica, ahora sí podemos voltear nuestra mirada a qué es lo que nos cuentan estas ideas que la gente llama sanación cuántica o curación cuántica. Bueno, esas ideas provienen de un libro, el nombre mismo proviene de un libro que en 1989 escribió el médico, escritor y conferencista indio Deepak Chopra. Bueno, pues distintos proponentes de estas ideas cuentan diferentes cosas, pero en esencia la idea principal es que nos dicen que la mente puede sanar al cuerpo. Esa es la idea central de la curación cuántica, que la mente puede sanar al cuerpo. Es decir, que basta con tener los pensamientos correctos para que podamos derrotar a cualquier enfermedad.
y tener salud perfecta. Esa es la idea central. Y bueno, con esa explicación uno se queda preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la física cuántica? ¿De qué manera interviene ahí la física cuántica? Y bueno, sucede que la gente que propone estas ideas nos viene a decir que la física cuántica ha demostrado científicamente que las ideas de las cuales parten ellas y ellos para fundamentar su perspectiva de la sanación cuántica, ha demostrado la física cuántica científicamente, según sus afirmaciones, que esas ideas son correctas. Y ahí es donde nos topamos con un gran problema, porque si bien uno, en efecto, cuando lee o escucha a estas personas, pues ve que usan frecuentemente palabras y conceptos que vienen de tal cual de la física, palabras como energía, vibración, frecuencia, singularidad, campo cuántico, etcétera, etcétera, etcétera. Esas palabras en realidad sí son de física, pero cualquiera que tenga siquiera una base leve de física, de inmediato detecta que estas personas están usando esas palabras sin tener conocimiento real de qué significan esos conceptos dentro de la propia física. Y entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué estas personas, para propagar sus ideas, en libros, conferencias, por qué eligen usar palabras que vienen de otra disciplina que claramente no conocen y eligen pues espolvorear sus presentaciones con estas palabras mal usadas, mal entendidas? A mi modo de ver, la respuesta es clara. Estas personas nos quieren vender ciertos productos o ciertas terapias que están, pues en principio, fundamentadas a partir de la perspectiva muy particular que tienen ellos y ellas de la manera en que funciona el universo. Y para ese propósito, para vendernos esos productos, encuentran útil, les parece provechoso, revestir su perspectiva con el lenguaje científico, porque eso otorga credibilidad. En la sociedad moderna, hablar en terminología científica pues parece revestirlo a uno de que entiende lo que está diciendo y más aún está comprobado lo que uno está diciendo. Entonces, la física cuántica ofrece una oportunidad especial para eso, porque pues estas personas son muy conscientes de que la mayor parte de la gente no entiende lo que es la física cuántica, pero a la vez sabe que existe y sabe que dice cosas extrañas. Entonces, pues ahí se puede aprovechar ese espacio para que nos vengan a contar que no solo es que la física cuántica dice cosas extrañas, sino que nos dice cosas justo tan extrañas como ellos y ellas quieren que sea. Que nos dice exactamente lo que ellos y ellas quieren que diga la física cuántica. Y de hecho, no solo mal representan la física de esa manera, sino que también conceptos de química, de biología, de medicina, los usan, los mal emplean o los malentienden. Reportan, por ejemplo, algunos estudios médicos solo los resultados que apoyan sus ideas y no hablan de los demás. Y entonces, pues es una combinación de ideas extraña que está seleccionada a su conveniencia. Adicionalmente, hacen una mezcla curiosa con ideas que provienen de una tradición, una visión sobre la salud humana que surgió en India desde hace miles de años, que se llama Ayurveda, y que les parece a ellos y ellas atractivo plantear como que estas eran ideas valiosas, que la humanidad conocía desde hace miles de años y que apenas ahora la ciencia moderna, en años recientes, está llegando a las mismas conclusiones. Entonces, esa es la situación. En resumen, pues dicho de manera amable, lo que están tratando de hacer es tener la credibilidad de la ciencia sin hacer verdadera ciencia, o sea, sin en realidad poner atención a toda la gama de resultados correctamente que nos ofrece la ciencia y pues tampoco de, mejor aún, buscar hacer nueva ciencia con respecto a las preguntas, a las inquietudes que ellos nos presentan. Entonces, pues la situación que tenemos es que, dicho amablemente, la curación cuántica se trata de pseudociencia, o dicho con más claridad, se trata de charlatanería. Y bueno, para el público general, lógicamente puede ser muy difícil distinguir entre algunas ideas raras que venimos algunas personas que nos autodenominamos científicos y decimos, estas son unas cosas extrañas que nos enseña la ciencia, y por otro lado vienen otras personas que pues además no se llaman a sí mismas charlatanes o pseudocientíficos y dicen, estas son otras cosas raras que nos enseña la ciencia. Si nos referimos nada más de vuelta al tema de la salud humana, tema tan importante, tan sensible para todas y todos nosotros, podemos simplemente hacer un comparativo específico entre cuál es la situación de ambas rutas en los últimos 34 años. Cuando Deepak Chopra publicó su libro de curación cuántica, en 1989, desde entonces para acá podemos decir, solo por mencionar un ejemplo, que la medicina ha seguido avanzando a tal grado que algunos
ejemplos de tipos específicos de tumores de cáncer de mama que en aquel entonces eran considerados como muy mal pronóstico. Hoy en día, gracias al avance de la medicina tradicional, son ya curables. Eso es un resultado tangible, como los hay en muchas otras direcciones, dentro de la medicina y otras ramas de la ciencia. En cambio, si nos preguntamos, bueno, ¿qué ha pasado en estos 34 años con la curación cuántica? Pues lo que vemos es que la gente nos sigue contando las mismas ideas que nos contaban en 1989. Nos siguen diciendo que con el puro poder de la mente podremos curar todas las enfermedades. Y a pesar de que estas son ideas que se han repetido durante 34 años, o según nos dicen ellos mismos, se han repetido durante miles de años, que las conocíamos de hace miles de años, pues no vemos dónde están los avances, ¿no? No es porque no todos al día de hoy ya nos podemos curar con estas técnicas. Sería fantástico si fueran ciertas, por supuesto, nos encantaría que fueran ciertas, pero pues no hay a la fecha nada de evidencia de que eso es verdad. Como cierre, leí por ahí una frase que creo que justo ejemplifica muy bien o resume muy bien lo que hemos estado platicando acá, que es que, bueno, pues esta idea de curación cuántica es apenas uno de los cientos o miles de ideas distintos que se presentan caritativamente dentro de lo que a veces se llama medicina alternativa. Y la frase a la que me refiero, lo que nos dice es que en realidad no hay tal cosa como la medicina alternativa no existe, porque si funciona, entonces la llamamos medicina. Cualquier cosa que funcione, pues obviamente la va a poner en práctica. Y por otro lado, si no funciona, pues entonces no merece el nombre de medicina.